Hello, Juan. Good morning. Hello, teacher. Good morning. How are you? Fine, thank you. And you? Okay, good. I'm very good, thanks. Juan, what did you do this weekend? Um, I going to the discotheque. Eh, Okay. What else? ¿Cómo? ¿Qué más hiciste? Me iba a disfrazar Okay. y no pude. Ándale. Me iba a disfrazar de dinosaurio, pero no me llegó el disfraz. Okay. It was a little bit frustrated and sad for you. Yes. Okay. Let me share my screen to start the class. Okay. Are you watching my screen? Juan? Yes. Okay. Eso se me olvida. Okay, Juan. Today we are going to learn about past perfect. What do you know about past perfect? Es acciones que hicimos pero que volveremos a hacer en el futuro. Past perfect. Past es Pasado algo perfecto. que ya pasó. Okay, past perfect. Present perfect es la que Ah, tú es pasado. Pensé que dices. estábamos ok, pasado perfecto. Okay, this is an example of past Ok. perfect. When he arrived to the train station, the train have left. Okay, cuando él llegó a la estación de tren, el tren se había ido, ya había salido. Mira que aquí marca pasado perfecto, él llegó a las 9 de la mañana, se fue el tren. ¿Ok? Pero él llegó a las 9:15. Por lo tanto, el tren lo dejó. ¿Sí? Entonces es un ejemplo del pasado perfecto y el pasado. ¿Sí? Es una acción que se realizó antes del pasado. ¿Sí? Antes de que él llegara, ya el tren se había ido. ¿Sí? Cuando tú dices, ya yo me había ido cuando mi hermana llegó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el pasado ahí? Que tu hermana llegó. El pasado perfecto, que tú te habías ido. ¿Ok? Es algo así similar. Y mira que ocurre antes del presente. ¿Sí? Entonces, el pasado perfecto ocurre antes del mismo pasado. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Let's start. Okay, in this part you are going to watch a video about past perfect and pay attention because you must mention some sentences in past perfect. Entonces en esa parte vamos a mirar un video en una conversación, una descripción de lo que han hecho diferentes personas en pasado perfecto. Y si puedes, toma nota de algunas expresiones o de algunas oraciones que tuviste en pasado perfecto, ¿ok? Did you understand the Ok. activity? Ok. So let's continue. How was your date last night, Jake? It turned out okay, but I had some problems along the way. Why? What happened? It started when I was getting ready to meet Anne. After I had brushed my teeth,
I used some mouthwash to make sure my breath would be extra fresh. At first, I was fine, though it was a strong taste. But the taste got more intense as I rinsed my teeth, and my mouth felt like it was on fire. Then I looked at the bottle I had used. I realized I had rinsed my mouth with aftershave instead of mouthwash. The mouthwash and aftershave bottles were right next to each other. I quickly rinsed my mouth and used the mouthwash from the right bottle this time. You must have been pretty distracted to make that kind of mistake. Did everything else go okay? Unfortunately, no. I went to get dressed and realized I had left my best shirt in the washer. I had meant to put it in the dryer before I started getting ready. I went to get it from the washer, but my mother had already put it in the dryer. I was relieved until I took it out. The shirt had shrunk. Oh no. Did you find something else to wear? I was running short on time, so I threw on a different shirt and ran out the door. I got to the restaurant in the nick of time. I sat at a table to wait for Anne to arrive. After I had waited for a few minutes, I realized I had put my shirt on inside out. This had never happened to me before last night. I went to the bathroom to fix it. When I came back, a waiter had given my table to someone else. I told a server what had happened, but he said I would have to wait for another table. After about 10 minutes, I told them that I had waited long enough. They finally gave me a new table, apologizing that they had made a mistake. Did Anne show up? No, I began to get frustrated. I had been sitting at the table for about 15 minutes when Anne called me. She sounded upset. She said that she had waited for me for over 20 minutes. She had left the restaurant and was in her car, about to go home. How come you never saw her? I asked her where she had sat at Taqueria Loca, and she sounded surprised. She had been at Taqueria San Jose. Since I already had a table, I told her to come to Taqueria Loca. Then Anne made it to the restaurant, right? Yes, she did. After 10 minutes had passed, Anne finally showed up. When I saw her, I felt the wait had been worth it. We stayed at the restaurant for a long time, eating and talking. Did you have much in common? Yes, we did. It turns out she had listened to most of the same music I did when I was a teenager. She had even played on a basketball team just like me. Great minds think alike. I'm glad the rest of the night went smoothly. Not exactly. Oh no. Did something else go wrong? After we had eaten, I went to the men's room. When I looked at myself in the mirror, I saw that I had several large pieces of cilantro in my teeth. They had been there the whole time I was talking to her. I was so embarrassed. That's not a big deal. People get stuff in their teeth all the time. Yeah, but that's not all. I made the biggest mistake of the night when we were in the parking lot. She leaned towards me and I thought she wanted me to kiss her. I leaned in to kiss her and hit her head really hard. She told me that my car keys had started to slip out of my jacket pocket, so she had only meant to reach for them. That is bad. How embarrassing. On the bright side, at least you got to meet her.
Are you going to see her again? Yes, tonight. Oh, that reminds me, I have to go. I had bought a new shirt and I left it at the dry cleaners. I better go get it. I hope you have better luck tonight. Thanks. Past perfect. The formula for past perfect is had plus past participle, or the third form of the verb. We use the past perfect to express a past action finished before another action in the past. When I came back, a waiter had given my table to someone else. I asked her where she had sat at Taqueria Loca. After 10 minutes had passed, Anne finally showed up. I went to get the shirt from the washer, but my mother had already put it in the dryer. I had meant to put it in the dryer before I started getting ready. We also use the past perfect to show that something happened before a specific time in the past. This had never happened to me before last night. Okay, Juan. So could you tell me some sentences in past perfect different to these sentences? No puedo anotar muchas porque no sé qué está pasando en el internet, pero se cayó 2 veces la transmisión. Pero pues ahí anoté. ¿Se me cayó a mí o se te cayó a ti? A mí. Ah, ok. Yo tengo problemitas con el internet últimamente. ¿Podrías decirme cuál viste? ¿Cuáles viste? ¿Cómo? ¿Podrías decirme cuáles viste? Had brushed, had rinsed, left, and had meat, out, waited, and given. Okay. So this is some sentences using past perfect. Okay. In this you can talk about action that was in the past, and this action finished before another action in the past. Entonces mira que el pasado perfecto es una acción que ocurrió en el pasado, pero que terminó antes de que ocurriera otra acción en el pasado. Entonces por eso es el pasado perfecto. Y aquí hay unos ejemplos. Voy a leer los 2 primeros ejemplos. Dice, when I came back, a waiter had given my table to someone else. Okay. I asked her where she had sat at Taqueria Loca. ¿Sí? Entonces mira que aquí están hablando de una acción que ya pasó, ¿sí? Y después sucede otra acción que también es pasado después de la primera acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí came back está en pasado. Cuando yo regresé, un mesero le había dado mi mesa a alguien más, ¿sí? Entonces, cuando él regresó, algo había pasado. ¿Y qué había pasado? Que le habían dado la mesa a alguien más, ¿ok? Y la otra pregunta dice, I asked her where she had sat at Taqueria Loca. Entonces, cuando yo le pregunté a ella dónde ella había estado sentada en la Taqueria Loca, ¿sí? Entonces mira que son 2 acciones que ocurren en el pasado, pero siempre va a haber una que ocurra antes de otra acción en el pasado, y por eso hablamos de un pasado perfecto. So let's continue with the next exercise. In this part, you are going to complete some sentences using past perfect, okay? In this part, you are going to choose the right option. No importa si te equivocas, la idea es determinar qué tanto sabes del tema, okay? So, Juan, what is the first answer to this exercise? And the last week, Max went
Letter A o letter B. One. One, are you there? One. Ya regresé, ya, estoy aquí. Okay. Tengo problemas muy graves de internet. No sé qué está pasando hoy, la verdad, con la conexión. Okay, one. So let's continue. Como le dije, I think it's B. This is when. Last week. Last week. Okay. The next. When Mario arrived to the cinema, the film had already started or had started already. The film. Yo creo que la veo otra vez. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque recuerda que already siempre va después del auxiliar. Recuerda que lo hemos visto en la clase pasada. Already siempre va después de del auxiliar. Y mira que Ness está al final. Let's continue. Al de tickets. Aquí sí creo. ¿Qué significa el bin? Bin. Has been. Been es el participio pasado del verbo to be. Ok. No creo que sea la otra, Mira la oración. Mira la oración. Al de tickets, todos los tickets vendieron antes del concierto a la, creo, were sold. Yes, because this began as the action in the past, and there occur something before. Entonces aquí es pasado perfecto porque ocurrió una acción en el pasado antes del pasado. ¿Ok? Entonces está bien. Ok. Let's continue. Emerson shower after they had finished the game. I think it's the B. It's wrong because esta oración ya tiene, mira que esta oración ya tiene el pasado perfecto. Entonces faltaba la acción en el pasado. Ok, let's continue. Before the police. And then I think it's B. Perdón. Cuidado. Ok, ya estás entendiendo esa. Ok, good. Vamos a hacer hasta el ejercicio número 10, ok. Pau. The cake before Brenda. Had
Had arrived. Had eating. Has eating. Arrived. I think it's the A. The Recuerda que estamos en el pasado perfecto, ¿ok? Okay. Tú miras el pasado perfecto, pues no. Te di esa pista. Pau comió. I think it's the B. Ok, y ahí se traduce había comido, no comido, sino Pau Había. había comido el pastel antes de que Brenda Llega. llegara. Ok, let's continue. The bike. The bike much more expensive that I have. Ah, and es la A. I think it's A. ¿Cómo se dice en inglés? I think that the answer is A. A. Santi ganó el juego. I think el had siempre va antes del verbo o puede ir después. Sí, siempre viene had, que es el auxiliar, y después sería el verbo en participio pasado. Entonces Pero ahí. hay ocasiones en que la acción, tú puedes ver que se habla primero de un pasado y después un pasado perfecto, pero no quiere decir que esa acción ocurrió primero. Y eso lo vamos a ver ahorita. Okay. I think it's the C. Good. Next. Manuelito. Manuelito. Me what? Ña. Didn't ask it. What is the right Manuelito. answer? I think it's a B. B. Creo. Good. And the last sentence. René I think it's the A. No me sale mal. A. Yes. Deja C. Okay. Y una que dice, René felt great after No, pues, she had passed the exam. René se sintió genial después que había pasado el examen. Vamos a hacer otras dos últimas. Vamos a hacer dos. ¿Cuál sería la respuesta de esta, Juan? Juan, are you there? Juan. ya regresé. Ahora sí. Okay. What is the next? Mariana had finished. Ella finalizó. Sí, así se diría. ¿Ella finalizó o ella terminó? Había. Había Recuerda que el terminado. had era en pasado. Entonces había. Transforma las oraciones a había. O sea, Acción. significa había finalizado o había terminado. Ah, ok. ¿Y se puede pronunciar de otra manera o siempre va a ser había? Had. Había.
No, o sea, se puede, o sea, su traducción puede cambiar. No. Siempre va a ser había. Sí, porque mira, en el presente perfecto, nosotros, tú has, él ha, nosotros hemos. Entonces, si por ejemplo tú dices we had, pues nosotros habíamos. Es lo que puede cambiar con el uso del pronombre. Pero como tal, el auxiliar siempre se va. Siempre va a Ajá. pronunciarse de la misma manera. Entonces, Mariana había terminado, finalizado el dibujando. ¿Estaba dibujando? La pintura. Ok. Antes de que el teacher told A, B or C. I think is a. Good one. Okay. So, it was a good job. Okay. This is un buen trabajo. Yeah. And let's continue with the next part of this class. So, well, the past perfect. You use the past perfect to talk about an action that has already happened before another activity in the past. Entonces, como te venía diciendo al principio, fue una acción que ocurrió en el pasado, pero que fue antes de otra acción en el pasado. Y por eso le decimos que es un pasado perfecto. Y aquí tenemos un ejemplo. They had been married for 3 years when they divorced. Entonces mira que ellos habían estado casados por 3 años cuando ellos se divorciaron. Entonces mira que aquí hay un pasado que ocurrió antes de otro pasado. Y a este pasado que ocurre antes del otro pasado, de esta acción en el pasado, se le denomina pasado perfecto. Y aquí lo podemos ver en esta línea. ¿Sí? Entonces, mira, esta X que vemos aquí se puede decir que es el pasado, cuando ellos se divorciaron. Pero ellos estuvieron casados por 3 años, que fue otra acción en el pasado, la cual se le denomina past perfect, ¿ok? Ese es un tiempo del pasado perfecto, ¿sí? Antes del presente y mucho antes del futuro, ¿sí? So, ese es como el significado o el uso que le podemos dar al pasado perfecto cuando nosotros hablamos de una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Okay? So in this part you are going to watch a video about explanation, a short explanation. El verbo auxiliar haber corresponde en inglés con el verbo. This is a short explanation about they have, okay? Busqué un videito para la explicación porque las clases pasadas estaban como que no les ha quedado muy claro el auxiliar have, o sea, como un poco confuso el auxiliar have con el verbo have y son en cierta manera cosas diferentes. Entonces vamos a ver este video donde te van a explicar mejor esto, ¿ok? El verbo have, tener. Ya habíamos visto que este verbo have, que el verbo tener en inglés, tiene una doble función. Se usa como verbo para expresar posesión y también como auxiliar para formar el presente y pasado perfecto. Y aquí va a corresponder con el verbo auxiliar del español, haber. Veamos la conjugación de este verbo en español con su comparativo en inglés para formar el pasado perfecto. Yo había, tú habías, usted había, él había, ella había, eso, esa había, ellos, ellas sabían, ustedes sabían, nosotros sabíamos. Mientras que en inglés vamos a decir simplemente I had, you had, he had, she had, it had, they had, you had, we had. Como habíamos visto anteriormente en otras lecciones, en general es más fácil conjugar verbos en inglés que en español. Aquí podemos apreciar que en español el verbo auxiliar toma 4 formas en su conjugación. Habías, había, habían, habíamos. Mientras que en inglés tenemos una sola forma de conjugación con todos los pronombres personales. Had. Veamos nuestro segundo elemento. Se trata del participio. Las terminaciones en español, had, oído, tos, 8 del verbo.
Recordemos que en inglés el participio se forma de forma distinta con los verbos regulares y los irregulares. Con los verbos regulares solamente vamos a añadir la ed. El verbo pintar es un verbo regular en inglés. En español diríamos yo había pintado, él había pintado, ella había pintado, eso, esa había pintado. Esto corresponde con el it del inglés. Tú habías pintado, nosotros habíamos pintado, ellos, ellas habían pintado, ustedes habían pintado. En inglés diríamos I had painted, he had painted, she had painted, it had painted, we had painted, they had painted, we had painted. En cuanto a los verbos irregulares, ya habíamos visto que estos tienen diferentes terminaciones en inglés. Les sugiero que revisen nuevamente el primer video sobre presente perfecto que está en mi canal, ya que ahí está explicado esto con más detalle. Estos son algunos de los verbos irregulares más comunes. Por ejemplo, el primero es el verbo ir, en presente go, en pasado went, en participio gone. Veamos un verbo irregular del inglés conjugado en ambos lenguajes, el verbo ver. Yo había visto, él había visto, ella había visto, eso, esa había visto, tú habías visto, nosotros habíamos visto, ellos, ellas habían visto, ustedes habían visto. En inglés diríamos I had seen, he had seen, she had seen, it had seen, you had seen, we had seen, they had seen, you had seen. Veamos las oraciones que hemos visto anteriormente en español con su correspondiente versión en inglés. Mike había comido poco. Mike had eaten a little. Habíamos estado en la fiesta mucho tiempo. We had been at the party for a long time. Ellos ya habían visto esa película. They had already seen that movie. Tú no habías dicho la verdad. You hadn't told the truth. Para formar la negación, después de nuestro verbo auxiliar had, vamos a añadirle not. Had not. O también podemos usar la contracción. Hadn't. Y el orden de la oración negativa quedaría de la siguiente forma. Primero nuestro sujeto, la negación con el not, o su forma con contracción, más el verbo en participio. Ya había incluido un ejemplo de una oración negativa. Tú no habías dicho la verdad. You hadn't told the truth. Aquí podemos apreciar la estructura. Nuestro sujeto, auxiliar, negación, verbo en participio. Para las preguntas simplemente hay que invertir nuestro verbo auxiliar y nuestro sujeto. Y de esta forma tenemos las preguntas. Veamos un par de ejemplos. Had Carla painted her room? ¿Había Carla pintado su cuarto? Paint es un verbo regular, solo le añadimos la ed en el participio. Carla representa el pronombre personal she, ella. Respuesta corta positiva, yes she had. Respuesta corta negativa, no she hadn't. Had you seen her before? ¿La habías visto antes? Respuesta corta positiva, yes I had. Respuesta corta negativa, no I hadn't. Ahora viene la parte interesante, los ejercicios comunes en los exámenes. Les pueden poner algo parecido a lo siguiente. Aquí la instrucción es completa el ejercicio con pasado perfecto. Oraciones con un espacio para completar y un verbo entre paréntesis. ¿Cuál es nuestro primer elemento en el pasado perfecto? Nuestro verbo auxiliar, had. Cuidado solamente con la oración número 5. Se trata de una pregunta, por lo que el had toma la primera posición. ¿Qué más tenemos que revisar? ¿Hay algunas oraciones negativas? Aquí en la 4 tenemos un not y tenemos en la 6 es una respuesta negativa a una pregunta. Añadimos la negación en ambas, en este caso con contracción, hadn't. El siguiente paso en este proceso es escribir los verbos en participio. ¿Tenemos algún verbo regular? Sí, tenemos dos. En la oración número 3, watch, el verbo ver es regular. Y en la 4, el verbo train, entrenar. Quiere decir que solo le vamos a añadir la ed. Los demás verbos son irregulares. Aquí sí hay que recurrir a nuestra memoria para contestar estos ejercicios. El participio de eat, comer, es eaten. De leave, salir, es left. Y de be, ser, estar, es been. Para terminar nos falta un pequeño detalle. ¿Cuál es? El sujeto en la pregunta 5. Nos habíamos olvidado de Pedro. Tenemos el ejercicio resuelto. Aunque no conozcamos todas las palabras que están en las oraciones, si conocemos esta parte de la gramática y los verbos irregulares en participio, con eso tenemos para contestar adecuadamente este tipo de ejercicios. Como sea, vamos a revisar el significado de las oraciones. My friends had eaten there before that day. Mis amigos habían comido ahí antes de ese día. By the time we got there, Elsa had left. Para cuando llegamos ahí,
Elsa se había ido. After I had watched the movie, I read the book. Después de que había visto la película, leí el libro. He hadn't trained before the race. Él no había entrenado antes de la carrera. Had Pedro been there before? ¿Había estado Pedro ahí antes? Y la última pues es simplemente una negación. No, he hadn't. Es importante considerar que estas palabras, adverbios que habíamos visto anteriormente, en el presente perfecto también se usan con el pasado perfecto. En el video 2 sobre el presente perfecto que está en mi canal se explican a detalle cómo... Ok, bueno. So this is a short explanation about the use of past perfect. Mira que en estas oraciones nosotros podemos usar la expresión de tiempo before. Aquí la están usando en varios. Before, before, and before, ok? So let's continue with another video. Hola, bienvenidos a English Secrets. Yo soy Juan. Hoy vamos a ver el past perfect, pasado perfecto. La estructura es casi idéntica al present perfect, solo que el verbo auxiliar have lo conjugamos en el pasado. Queda subject plus have plus verb in past participle. El pasado participio de un verbo es la tercera forma de ese verbo. For example, sing, sang, sung. Drive, drove, driven. Stay, stayed, stayed. Entonces, es esta tercera forma la que utilizamos para construir este tiempo. Ahora, ¿cuándo utilizamos el past perfect? El pasado perfecto se utiliza cuando hablamos de dos acciones pasadas que ocurrieron en distintos tiempos del pasado. La acción más antigua va en el pasado perfecto. For example, en este gráfico vemos que a las 12 del día Carla no almorzó. También vemos que a las 11 de la mañana ella se comió un sándwich. Si quiero explicar el por qué no almorzó, hay varias formas de hacerlo, pero siempre manteniendo la acción más antigua en el pasado perfecto. En este caso, podríamos decir, Carla didn't have lunch because she had eaten a sandwich before. En español lo expresamos de la misma manera. Carla no almorzó porque se había comido un sándwich antes. Otro ejemplo. En este gráfico vemos que en el 2015 empecé a trabajar en San José, pero también vemos que en años anteriores estuve trabajando en Managua y en la ciudad de Panamá. Podríamos expresar esto de la siguiente manera. Before accepting the job in San José, I had worked in Managua and Panama City. Antes de aceptar el empleo en la ciudad de San José, había trabajado en Managua y en la ciudad de Panamá. One more example. En este gráfico vemos que en junio Rafael se casa con Antonia. También vemos que antes de Antonia, Rafael tuvo muchas novias. Podríamos decir, Rafael had many girlfriends before getting married to Antonia. Rafael había tenido muchas novias antes de casarse con Antonia. Así que como ven, el past perfect se utiliza para hablar de una acción pasada que ocurrió antes de otra acción pasada. Y se puede expresar de varias formas, con la condición de que la acción más antigua vaya en el past perfect. Y eso es todo. Si les sirvió el video, suscríbanse, denle un like y compartan. Okay, Juan. So, is this explanation was clear for you? Or do you have some question about it? Teacher, una preguntita. Ahí usó dos veces had. ¿Qué significa eso? Porque es que como tú usas had, ¿cierto? Que es el pasado de have, y como estamos en el pasado perfecto, pues usamos had, ¿cierto? Lo auxiliar had, como estamos viendo acá. Pero el participio pasado de have es had, ¿ok? Entonces por eso ves que se repite. Ella había tenido, por ejemplo, ella había tenido un perro, entonces she had a dog. ¿Okay? Entonces por eso que ves dos veces had, porque se está usando el auxiliar had, que es para el pasado perfecto, y el had, que es el participio pasado del verbo have. De dinero. Ok. Entonces mira que en la explicación en el video, pues para mí fue una aplicación sencilla. ¿Por qué? Porque te está explicando de que el pasado perfecto es una acción, lo que venía diciendo yo al principio, que se realizó antes de otra acción en el pasado. ¿Sí?
y ahí había varios ejemplos, ¿sí? Entonces mira que en la forma afirmativa nosotros usamos subjects, que en este caso es she, en este ejemplo, auxiliary verb had, el verb past participle, eaten, usamos una expresión de tiempo, when, y el complemento, I arrived. Okay, entonces ella había comido cuando yo llegué. Mira que ella, ya cuando yo llegué, ya había comido. Entonces fue una acción pasada y por lo tanto es un pasado perfecto. ¿Listo? En la negativa, entonces ponemos el sujeto, auxiliary verb had, not, verb past participle and complement. En esa parte estamos diciendo, she had not eaten when I arrived. Ella no había comido cuando yo llegué. Y interrogative form es auxiliary verb. This is a mistake in the transcription. Okay, so in the interrogative is auxiliary verb had, subject, verb past participle and complement. Entonces en ese caso, had she eaten when I arrived, había comido ella cuando yo llegué. Entonces mira que aquí no se usan ni las reglas para tercera persona, nada. El have para todos. Para I, you, he, she, it, we, you, they, para todos se usa el had. Lo que debemos tener claro es el participio pasado de ese verbo, ¿sí? Y tener claro que el pasado perfecto se usa en una acción pasada o una acción que ya pasó, que finalizó, antes de otra acción que también ha pasado. ¿Listo? Entonces, en ese momento voy a poner otro video en el cual te voy a explicar la estructura un poquito más. Vamos a ver un poquito de ese video, las estructuras y algunos ejemplos para que tengan más claro, porque estoy usando diferentes videos para que les quede claro este tema, porque a veces pues es un poquito confuso, no entendemos un poco. Entonces vamos a ver este video. ¿Listo? No, este tema está como más claro que el otro. Entendiendo mejor. Lo sientes más claro porque claro, ya estamos viendo, ya hemos visto el presente perfecto, ya hemos visto todas esas cosas. Entonces ya tienes como un... Pero el presente, pues si no lo entendía. No me está cargando, no sé qué pasa. Espérate, vamos a ver. Que le di pausa. El presente perfecto, ¿no lo entendiste? No, sí, ahora sí lo entiendo mejor. Me refiero a que antes no lo entendía, no encontraba Ok. el lado por donde entenderlo. Sí, al principio es un poquito complicado, pero a medida que tú vas practicando y vas tomando un poquito más el tema, lo vas entendiendo mejor. Entonces vamos a ver el video. Before I watched the movie, yo había limpiado mi cuarto antes de ver una película. Si te fijas, yo había limpiado mi cuarto es la primera acción que sucedió. Por eso lo escribí en pasado perfecto. Pues sucedió antes que esta segunda, la cual la escribí en pasado simple. Veamos otro ejemplo. Liz had already plagiarized when the teacher entered. Liz ya había plagiado cuando la profesora entró. Liz ya había plagiado es la primera acción que ocurrió. Por eso la escribimos en pasado perfecto, pues sucedió antes que esta segunda. Este es el principal uso del pasado perfecto. Pasemos ahora a ver cómo se estructura una oración en el pasado perfecto. Para ello, aquí les tengo la anterior oración copiada. Fíjense, lo primero que tenemos es al pronombre I. Entonces, lo primero que utilizaremos serán pronombres o sujetos de quienes digamos algo. Lo segundo que vamos a utilizar es had. Y had es un auxiliar que significa había. Y es el pasado de have y has, que significan haber. Pero estos dos no los necesitamos,
Solo necesitamos a had. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Cleaned es un verbo, pero un verbo en participio. Así que vamos a necesitar verbos en participio. Y por último, necesitamos de un complemento. Aquí yo les tengo unos 2 complementos para estructurar nuestras oraciones. Entonces, cuando tú quieras escribir una oración en el pasado perfecto, solo sigue esta secuencia. Por ejemplo, ¿cómo escribes? Tú te habías ido cuando yo llegué. Ah, muy fácil. ¿Dónde está tú? You. Habías. Necesitamos al auxiliar had. Ido es un verbo en participio. Gone. Cuando yo llegué, when I arrived. ¿Ven? You had gone when I arrived es nuestra primera oración escrita en el pasado perfecto. Otro ejemplo. ¿Cómo escribes? Ellos habían comido antes de irse. Ah, muy fácil. They habían had comido, eaten, antes de irse, before they left. They had eaten before they left. Ya tenemos nuestra segunda oración en el pasado perfecto. Recuerden ustedes que al momento de expresarnos siempre se suele utilizar contracciones y en el pasado perfecto también lo podemos utilizar. Entonces, si te fijas en esta primera oración, podemos contraer el pronombre you con el auxiliar had. Y en vez de decir you had gone, podemos decir you'd gone when I arrived. Lo mismo con esta segunda oración. En vez de decir they had eaten before they left, puedo decir they'd eaten before they left. Entonces, todas las contracciones que podemos tener serían contrayendo el pronombre I con el auxiliar had, I'd. Contrayendo el pronombre you con el auxiliar had, you'd. He y had, he'd. She y had, she'd. It y had, it'd. We y had, we'd. You de ustedes y had, you'd. Y por último, they y had, they'd. Aquí tienen todas las contracciones que podemos usar en las oraciones afirmativas en el pasado perfecto. Pasemos a hacer oraciones negativas. Para ello, vamos a necesitar la ayuda de la partícula not. Aquí yo les tengo 2 oraciones afirmativas. You had gone when I arrived. They had eaten before they left. ¿Cómo las convertimos en oraciones negativas? Veamos esta primera. Lo primero que haremos es ubicar el lugar entre el auxiliar had y el verbo en participio, justo donde nos indica la flecha. Entonces, ¿cómo quedaría? De este modo. You had not gone when I arrived. No te habías ido cuando yo llegué. ¿Ven? Ya tenemos nuestra primera oración negativa. Veamos en la siguiente. ¿Qué hacemos para convertirla en negación? Lo mismo, agrego la partícula not entre el auxiliar had y el verbo en participio. ¿Cómo quedaría? They had not eaten before they left. Ellos no se habían bañado antes de irse. Ya tenemos nuestra segunda oración negativa. Pero sabrán que las contracciones siempre están presentes en el inglés, así que en las oraciones negativas también podemos contraer. Y contraeremos el auxiliar had y la partícula not. Entonces, en vez de decir you had not, podemos decir you hadn't gone when I arrived. En vez de decir they had not, podemos decir they hadn't eaten before they left. ¿Ven? Así de fácil. Pasemos a hacer oraciones interrogativas. Para ello necesitamos de 2 oraciones afirmativas. Aquí les tengo las 2 anteriores. ¿Cómo las convierto a oraciones interrogativas? Pues muy fácil. Lo único que vamos a hacer es ubicar el auxiliar had y
llevarlo al inicio de la oración. ¿Cómo quedaría? De este modo. Had you gone when I arrived? Le agregamos su signo de interrogación al final y listo, ya tenemos la oración interrogativa. Veamos la siguiente oración. ¿Cómo la convertimos a oración interrogativa? Pues de igual modo, ubicamos el auxiliar had y lo llevamos al inicio de la oración. ¿Cómo resultaría? Had they eaten before they left? Le agregamos su signo de interrogación y listo. Ya tenemos nuestra segunda oración interrogativa. Pero sabrán que por ser interrogaciones, necesitan que las respondamos. Las respuestas cortas de estas dos oraciones interrogativas son muy fáciles. Veamos qué nos pregunta esta primera oración. ¿Te habías ido cuando yo llegué? Had you gone when I arrived? Pues le puedo responder, sí, yo lo había hecho. Yes, I had. O no, no lo había hecho. No, I hadn't. Veamos esta otra. ¿Qué me pregunta? ¿Ellos habían comido antes de irse? Had they eaten before they left? Pues le puedo responder, sí, ellos lo habían hecho. Yes, they had. O no, ellos no lo habían hecho. No, they hadn't. Y así de fácil son las respuestas cortas en el pasado perfecto. Veamos los usos del pasado perfecto. Este primer uso ya la conocen, porque es el principal uso del pasado perfecto. La utilizamos para indicar acciones pasadas, pero que habían ocurrido antes que otras acciones pasadas. Por ejemplo, Carlos had played soccer before he came to school. Carlos había jugado fútbol antes de que viniera al colegio. Como ven, Carlos había jugado fútbol es la primera acción que sucedió, por eso lo escribimos en pasado perfecto, pues sucedió antes que esta segunda oración, la cual la escribimos en pasado simple. Veamos el segundo caso del pasado perfecto. La utilizamos para indicar acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado. Este segundo uso es casi similar al primer uso. Veamos por qué. Carla had already left. When I called her at 7 a.m. Carla ya había salido cuando yo la llamé a las 7 a.m. Como ven, Carla ya había salido es la primera acción que ocurrió y la escribí en pasado perfecto por ello, pues sucedió antes que esta segunda oración. Pero fíjate, la segunda oración que ocurrió tiene un tiempo específico. Sucedió a las 7 a.m. En eso consiste este segundo uso. Pasemos al tercer uso del pasado perfecto. La utilizamos para indicar acciones que empezaron en el pasado y que continúan hasta un determinado momento en el pasado. Veamos un ejemplo. I had loved her until she cheated on me. Yo la había amado hasta que ella me engañó. Si se fijan, la primera acción que ocurrió es que yo la había amado y continuaba haciéndolo hasta que sucedió la segunda acción, que ella me engañó. Veamos otro ejemplo. I had lived there for a long time, but I had to sell it. Yo había vivido allí por mucho tiempo, pero tuve que venderla. Como ven, yo había vivido allí por mucho tiempo es la primera acción que ocurrió, por eso está en pasado perfecto. Y la continuaba haciendo, continuaba viviendo allí por mucho tiempo hasta que sucedió esta segunda acción, que tuve que venderla. En eso consiste el tercer uso del pasado perfecto. Pero ojo con este tercer uso. Para indicar la continuidad en el pasado perfecto, solo lo podemos hacer haciendo uso de estos verbos no continuos o llamados también verbos de estado, como love, asimismo como el verbo like, prefer o believe.
gustar, preferir, creer. Pero, ¿qué son estos verbos de estado? Se les llama así. Ok, vamos a... Listo, Juan. So, let's continue. Mira, aquí están unos adverbios Since, que podemos usar en pasado yet. perfecto. Aquí les tengo un ejemplo. Entonces está before, after, until, when, by the time, however, just, already, for, since y yet. Okay. En la cual utilicé dos de estos adverbios de tiempo. Carla had already left when I called her at 7 a.m. Carla ya había salido cuando yo la llamé a las 7 a.m. Ojo con esto siguiente. No sobreutilicemos el pasado perfecto. Recuerden que solo lo utilizamos para referirnos a una acción pasada que es anterior a otra. Entonces, si tú quieres indicar una sola acción de un tiempo distante, por ejemplo, My city had cinemas, mi ciudad había tenido cines, tratando de indicar que en la antigüedad la ciudad tenía cines, así sola la acción estaría incorrectamente escrita. No es necesario escribirla en el pasado perfecto. Si solo quieres mencionar o informar esta acción, utiliza el pasado simple. My city had cinemas. Mi ciudad tenía cines. Este sí estaría escrito perfectamente. Recuerda, no lo sobreutilices. Bueno, amigos. Okay. So, Juan, this is an explanation about past perfect, okay? So, it's clear for you or do you have any questions? No, teacher, ahí, ¿cómo se le podría decir? Entendí. Siempre escucho que I dicen. understand well. Okay. Okay, good. Okay. Okay, so let's continue with the another part of this class. So this is some examples about past perfect. Okay, the first is he had been a construction worker before he became an architect. Okay, mira que en este es el pasado perfecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una acción que ya pasó, ¿sí? Y estamos usando pues had y estamos usando el participio pasado del verbo to be, que es been, ¿ok? Estamos usando aquí before, que es un adverbio de tiempo, y este es el pasado simple. He became an architect, ¿ok? Él se convirtió en un arquitecto. Entonces, ¿qué dice aquí? Que él había estado trabajando, o que él había sido, más bien, él había sido un trabajador de construcción antes de que él se convirtiera en un arquitecto. Entonces mira que es una acción que pasa antes de que suceda la otra. Mira en este caso. Dice, he traveled to the United States because he had studied English. ¿Ok? Entonces, mira que no siempre vamos a encontrar las oraciones en pasado perfecto antes del pasado simple. Hay ocasiones, como creo que en el ejercicio, en el primer ejercicio que hicimos, también puedes encontrar primero el pasado simple y después el pasado perfecto. Pero no quiere decir que si, porque la primera oración está en pasado simple, primero ocurrió eso. No, sino que el orden puede variar. Puedes encontrar la oración en pasado perfecto tanto al principio o al final de la situación, al igual que el pasado simple. Y aquí hay un ejemplo. He traveled to the United States because he had studied English. Ok, mira que el pasado simple es traveled, el verbo en pasado simple. Y el pasado perfecto, had studied. Entonces él viajó a Estados Unidos, ¿por qué? Porque él había estudiado inglés. Entonces mira que él había hecho una acción antes de viajar a Estados Unidos. Aquí hay un ejemplo en negative form. She has not seen snow until she visited Canada. Entonces, mira que ahí encontramos de nuevo el pasado perfecto en la primera oración y continúa con el pasado simple. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Ella no había visto nieve antes o hasta que ella visitó Canadá. ¿Ok? La cuarta oración, he fell
this test because he had not studied. ¿Sí? Entonces mira que son acciones que ocurren, pero hay una acción que ocurre antes de la otra. Ella falló esa evaluación, ese test, ese examen. ¿Por qué? Porque ella no había estudiado, ¿sí? Entonces, ese es el pasado perfecto. Lo ideal es usarlo con el pasado simple, ¿sí? Porque estás hablando de dos acciones como el uso más correcto. Mira lo que decía el video. O sea, para usar el pasado perfecto solamente como una oración, no sería tan común o no sería tan correcto, ¿sí? Sería preferible hablar en pasado simple, pero cuando tú quieres enfatizar en que realizaste dos acciones en el pasado, pero que una ocurrió antes de la otra, entonces tú ahí requieres de el pasado perfecto. Entonces, en la otra dice, she had not seen a kangaroo until she went to Australia. Entonces mira que ella no había visto canguros hasta que ella fue a Australia, ¿sí? The next, when he arrived to the train station, the trains have left. Fue la que vimos al principio, el primer ejemplo. Y la última oración dice, have you lost the keys when I arrived? ¿Habías perdido las llaves cuando yo llegué? Entonces mira que ese es el pasado perfecto, una acción que realizamos antes que otra. Entonces cuando queremos enfatizar que hicimos algo antes y que ya esa acción finalizó, usamos el pasado perfecto con el pasado simple, ¿ok? Entonces mira que tanto en el presente perfecto como en el pasado perfecto nosotros usamos frequency adverbs o adverbs of frequency. Ok, entonces estamos just, already, yet, still. Ok, recordar que just, the use of just means that something just happened. Entonces es algo que recién se realizó, esa acción. Ok, entonces se usa affirmative and interrogative sentences. Y the position is before the main verb. Entonces él va antes del verbo principal y estos son los ejemplos. Had you just arrived? George had just moved to London. George had just moved to London. Ok, entonces mira, en los videos veíamos los ejemplos cuando usa tanto el presente perfecto como el simple. Ok, miren already means ya, o sea, significa que ya yo lo hice. I did when you want to convey to the interlocutor what you have already done it. Entonces cuando tú, como decíamos en la clase pasada, cuando tú quieres convencer a esa persona que tú ya realizaste esa acción, tú ya realizaste eso por lo que te están preguntando, tú usas already en affirmative sentences and question. Ok, so already is placed before the main verb. Entonces mire que just y already se usan antes del verbo principal, pero already también lo podemos usar al final de la oración. Ok, entonces aquí hay unos ejemplos. I have already drunk 3 Coca-Colas. Don't forget to send the mail. I have already sent it. Yo realmente, o yo ya lo envié. Yo ya lo había enviado. Had you already done the dinner? Had he finished the meal yesterday? Entonces mira, ese es el uso de los adverbios de frecuencia. Con yet, cuando nosotros queremos indicar que aún no hemos hecho esa acción. Y yet siempre va al final. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Yet es just, va a la mitad del verbo auxiliar y el verbo principal. ¿Okay? Already va también en el medio del verbo auxiliar, verbo principal, y va también en preguntas. Mira que en esa pregunta se ubica al final de la oración. Y yet siempre va a ir al final, ya sea en oración interrogativa o afirmativa. ¿Ok? Negativa o afirmativa, perdón. Entonces ella se va a ubicar at the end of the sentence, al final. Entonces aquí un ejemplo. The train has not arrived yet.
El tren no había salido todavía. Had it stopped raining yet? Okay. Still means todavía también. Entonces significa todavía. Ese va después del verbo. Okay. We still have not finished the project. I still have not seen that film. Okay, so let's continue. También usamos for y seems. ¿Te acuerdas la clase pasada que usábamos for, seems? También lo usamos en el pasado perfecto. Entonces para es una expresión de tiempo que usamos para hablar de un periodo de tiempo. Un ejemplo, I have been to that restaurant for 6 months. Since is used to talk about a specific period. Okay, cuando tú quieres dar más información, usas since. They have not had holidays since last summer. Recordemos que for es por y since es desde. Okay, teniendo en cuenta eso, vamos a usar correctamente estas dos expresiones de tiempo. In ever and never. Ever means alguna vez. This is an interrogative sentence, ¿ok? Entonces va después del verbo. Mira que va, antes del verbo principal. Dice, had you ever been to Italy? Had you ever met Adele? Had she ever met Adele? Had you ever been abroad? Entonces mira que lo vemos siempre antes del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal en ese caso? El que está en participio pasado. En ese caso está been, met y been to. Okay. Y never. Never means nunca antes de ahora. Okay. En affirmative, negative question and interrogative sentence. Never is placed before the main verb. Okay. Entonces, él va antes de el verbo principal, igual que en ever. Okay, I have never visited Berlin. She had never, cuando queremos hacer oraciones con negación, she had never let me down. Pero enfatizo hoy también que no podemos usar I had not, never, no. Eso es un error. I had not never been to Italy es un error. Nosotros debemos decir I had never been to Italy. Okay? So let's continue. This is an exercise, practical exercise. This is a test. It contains different tenses. Este texto se desarrolla en diferentes tiempos, pero también se desarrolla en el presente perfecto. Okay. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Que tú vas a escuchar el listening y vas a seguir el texto. Y vamos a escribir las palabras que faltan para completar ese texto, ¿sí? Entonces las partes que vas a completar están en pasado perfecto, ¿ok? Entonces vamos a escuchar bien, prestar atención para que puedas desarrollar el ejercicio correctamente. So let me open the link. I don't know what happened. No sé qué. Ok. Listo. Ok. Entonces tú no vas a ver el video, sino que vas a ver el texto. Juan, are you there? Yes, teacher, aquí estoy. Ok, estás calladito. Ok, Juan. So, listen the video. Hi. Have you ever had one of those days when everything seems to go wrong? I'm sure you have. I know I have. I remember one particular day. I'd been invited to a party. ¿Cuál sería And ahí? there was someone going. ¿Escuchaste bien? Juan. Ay, se me olvida. Se escucha un poquito distorsionado, Sí. pero no es problema de internet, sino es del audio propio. Como parece como si hubiera sido una nota grabada de voz sobre otra nota. Sí,
O sea, es que usted lo escucha bien, pero nosotros como no es una transmisión de sonido, sino lo que hace la transmisión es captar el sonido del parlante hacia el micrófono y eso se escucha feo. Ah, ok, yo te entiendo, pero no sé. Bájale un poquito de volumen general a la transmisión y pues, puede que mejore, se escuche un poquito más claro. Ok, vamos a verlo aquí, acá. A ver si puedes escucharlo bien. Ya. Going, who I'd never met, but I Y ahora really sí wanted bajó to el meet. ruido. So I was quite excited about going to this Espérate, party. vamos a retrocederlo. And I maybe spent days. Sí, porque la parte que venía. Hi. Have you ever had one of those days when everything seemed to go wrong? I'm sure you have, I know I have. I remember one particular day. I'd been invited to a party and there was someone going who I'd never met, but I really wanted to meet. So I was quite... ¿Cuáles serían las dos? No entiendo. Ahí sí, bueno, según lo que yo escuché, dijo never. Sí, pero Never está aquí. Ah, ok. Ok, vamos a repetirlo. I'm sure you have, I know I have. One particular day, I'd been invited to a party and there was someone going who I'd never met, but I really wanted to meet. So I was quite... Have you... Hi. Have you ever had one of those days when everything seemed to go wrong? I'm sure you have, I know I have. I remember one particular day. I'd been invited to a party and there was someone going who I'd never met, but I really wanted to meet. ¿Cuál sería? La que tú consideres que suena, no importa si está correcta o no. La idea es empezar a hacer ese tipo de actividades. I think entiendo nada. Yo creo que había dicho had, pero I Pero mira que invite, ya está la contracción de had. O sea, es que ya está. Falta el verbo. Gone. Ok. Y the next. Invited to the party this was gone. I had never. Yo nunca había. Un poco de nuevo, vamos a ponerlo de nuevo para que lo escuches. Presta atención. Hi. Have you ever had one of those days when everything seemed to go wrong? I'm sure you have, I know I have. I remember one particular day. I'd been invited to a party and there was someone going who I'd never met, but I really wanted to meet. So I was quite excited. Entonces, ¿cuál sería ahí? Buenos días, que Dios te bendiga. Mi corazón brinda por Buenos Dios. días. No, en el momento estoy ocupado. Continúo. El Ok. problema no es de texto, el problema es de audio. ¿Cuál sería? No sé, es que no entiendo lo que trata de decir. Si usted me pasa ese audio, no lo podría escuchar yo acá. Que pierde sentido entonces la actividad si yo lo escucho primero. ¿Cómo así? O sea, no sé si usted me puede pasar el enlace para yo escucharlo acá. ¿Por qué es que no escuchas bien? No, es que no entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Pero es que la idea es que lo escuches y lo completes, Juan.
Sí, lo sé, lo sé. Póngalo una vez más, a ver. Hi. Have you ever had one of those days when everything seemed to go wrong? I'm sure you have, I know I have. I remember one particular day. I'd been invited to a party, and there was someone going who I'd never met, but I really wanted to meet. So I was quite excited about going to this party. And I maybe spent a little bit too long getting ready, and I was a bit late as I was leaving the house, but not too late. But then I looked down and saw... ¿Cuál sería la otra? No importa. Dime cuál consideras que suena. Ay, porque dice has, never has. Bueno, pero es que estamos ahí es el verbo en participio pasado. El has quedaría mal. Entonces, ¿cuál que te suene más? Voy a leer mejor, a leer a ver qué dice. Invited to the party and the boss on who I had never really wanted to meet. Meat significa carne, ¿verdad? No, es ver. Verbo, Es un verbo, sí. De reunirse, de conocer a alguien, de encontrar. I think it's go, no sé. ¿Cuál? Póngale gone otra vez. Sí. Ok. So, vamos a hacer aquí hay otra parte, pero entonces vamos a hacer esta parte, ¿listo? Estos tres espacios. Okay. Estos tres más y listo. Okay, para que no te... I had a hole in my tights, so I had to go back inside, change my tights, come out again, and maybe spent a little bit too long getting ready. And I was a bit late as I was leaving the house, but not too late. But then I looked down and saw I had a hole in my tights, so I had to go back inside, change my tights, come out again. So I was getting a little bit late for the party, but not too bad. I got in my car, started driving. About halfway to the party, my car stopped. I couldn't understand what was the matter until I looked at the petrol gauge. It had run out of petrol. Why? Oh, because I'd lent my car to my son the day before, and he'd used the petrol and he hadn't filled the car up. So I thought I'd ring the AA. ¿Escuchaste algo? Fue muy difícil. Y para rematar, está hablando en inglés británico. Teacher, uno que está aprendiendo inglés británico o inglés estadounidense. Estadounidense, pero recuerda que el inglés británico es importante también entenderlo. Y la verdad es que la mayoría de ejercicios que tú encuentras en internet está más que todo en británico. O sea, son muy pocos ejercicios que tú encuentras en americano. Pero qué raro porque en la academia donde yo estaba estudiando era puro americano y ahí sí me acostumbré más al americano que al... Ok, igual intentemos una vez más, si no pasamos a la otra actividad, ¿listo? Sí, porque sinceramente es que no entiendo lo que la señora dice, la verdad es que no, ni lo que ya está escrito lo logro entender. I remember one particular day I'd been invited to a party and there was someone going who I'd never met, but I really wanted to meet. So I was quite excited about going to this party. And I maybe spent a little bit too long getting ready. And I was a bit late
as I was leaving the house, but not too late. Aquí va, But then mira. I looked down and saw I had a hole in my tights. So I had to go back inside, change my tights, come out again. So it was getting a little bit late for the party, but not too bad. I got in my car, started driving. About halfway to the party, my car stopped. I couldn't understand what was the matter until I looked at the petrol gauge. It had run out of petrol. Why? Oh, because I'd lent my car to my son the day before, and he'd used the petrol and he hadn't filled the car up. So I thought I'd ring the AA. So I looked in my... ¿Lograste entender por lo menos una? En la primera creo que dice no. Ok. La segunda. En la segunda porque creo que ahí repetía hat otra vez. At. Ok. The last. My son the day before. Él. Esa sí no la entendí. La repito un poquito. Started driving. About halfway to the party, my car stopped. Yeah. I couldn't understand what was the matter until I looked at the petrol gauge. It had run out of petrol. Why? Oh, because I'd lent my car to my son the day before, and he'd used the petrol and he hadn't filled the car up. Literal es como si se callara. Ese pedacito no se escucha nada. Ok. So, vamos a hacer las correcciones, ¿ok? De lo que tú hiciste. Mira, en la primera era been. Fin. Puf. Ok. En ese. Tú hiciste gone. ¿Qué están haciendo? En la segunda era met. Ella dice Le puse I gone never otra met. vez. Después. Sorry, no está. Wrong. Run Out. y let it use it. Lend, que es prestar. Y en la última. Espérate que Use it. esté bien. Use. Ahí está, Ok. use. Entonces, ok. So let's continue with another activity. No importa si no entendiste, la idea es que poco a poco pues vayamos siendo capaces de hacer ese tipo de ejercicio. ¿Listo? Ok. Ok. Entonces, en esta parte del ejercicio de la clase, yo te tengo aquí varias imágenes. Entonces, estás viendo varias imágenes. Vamos a ampliarlo para que las vean mejor. Okay. Varias imágenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa parte? Tú me vas a escoger dos imágenes, ¿ok? Solamente dos. Y vas a hablar de esas imágenes en el pasado perfecto, ¿ok? Trata de incluir since, or for, o already, algunos de los verbos de frecuencia, ¿ok? Recuerda que en el presente perfecto pues tú utilizas una que realizó, una acción que ocurrió antes y después otra acción también en el pasado, ¿ok? Entonces, ¿cuál dos imágenes escoges? Deben ser dos. Solamente hacer oraciones. The first, la primera y la número 6. The first and six. Ok. Entonces te voy a dar un minuto para organizarte, porque la verdad la actividad no está tan complicada. Entonces un minuto para que organices de pronto por el sitio pasado y eso, y para que me puedas realizar la actividad. Entonces, a las 56, porque ya creo que ya van a ser las 55, de las 56, empezamos, ¿listo? Ok.
Ok, Juan, ya se terminó el minuto. Un momentico que no entiendo, que la número 6, have, but, ¿cómo se lee? Hat backage. Backage. Exacto, ¿qué significa? Back es espalda y axe es cuando tú hablas un dolor, entonces dolor de espalda. Listo, Juan, empecemos. Let's continue. Ya, listo. And the first, he had played tennis. Then he watched TV. Significa before, después, ¿verdad? Pero entonces usa, por ejemplo, ahí podrías decir que él había jugado tenis antes, before, watch TV o algo así. Porque si tú dices, él había jugado tenis y luego vio televisión, se ve como raro. Okay. Entonces trata de en esa parte usar, por ejemplo, before, by the time. Okay. Entonces sería he had played tennis before he watched TV. Okay. The next. He had played tennis when young. ¿Era así? ¿Sí? ¿Cuál? Golf, tennis. Tenis. he had played golf when is young, cuando era joven, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien dicho, sí. Let me a minute, Juan. ¿Está que se lo repita? Sí, repítemelo, por favor. He had played golf when. No. Que aquí estaría. No, está mal, no puedo decir así. ¿O sí? Estaría bien. O sea, la idea que tenía era: he had played golf when is young. No, pero, Cuando el pasado de joven, se puede decir igual. Cuando él era joven. pues te quedaría como un poquito rara, la verdad. Podrías decir. Solamente que Inténtalo replantear porque hay una forma de que la puedas decir. He had played golf and now ¿cómo se dice? Es que no sé cómo poner en pasado lo que tiene dolor de espalda. Podrías decir, he had played golf when he had backage. Okay. Él había jugado golf cuando tuvo un dolor de espalda. Entonces, sí. esa es la idea de las dos imágenes, tratar de usar una en el pasado y otra en el pasado perfecto. Okay? Let's continue, Juan. Okay, the next exercise, you are going to talk about this situation, okay? Using past perfect and past simple. What had you done in? You must talk for 1 minute. Entonces mira las imágenes. An accident, an emergency, at the job. Okay. Entonces escoge una situación. ¿Sí? Una situación. Y tú debes hablar de esa situación usando el pasado perfecto
y el pasado simple. Okay, did you understand the activity? Yes. Ok, entonces te voy a dar un minuto para organizar la idea, porque solamente te estoy dando. Y también debes hablar, al final, hablar de una situación que te pasó a ti. Que te pasó a ti, entonces usando el pasado perfecto y el pasado simple. ¿Ok? Ok. Tienes un minuto a las 2. Empezamos. Ok, Juan. Ok. Start. Elegí accidente. Ok. I had seen an accident and called it in the 911. Could you repeat the sentence, please? La cortica. I had seen an accident Yes. and I called. ¿Qué me quieres decir con la última oración? No te logro. Llamé al 911 porque estoy en Estados Unidos. Entonces, Ok. Yo había visto un accidente cuando llamé. y llamé al Estados Unidos, a 911. Después me fui al trabajo. Ok, bueno. Listo, bien. Okay, good. So tell me an event about yourself using past perfect. O sea, háblame de algo que te haya pasado, por ejemplo, este fin de semana, usando el pasado perfecto. Algo que hiciste una acción antes de la otra. Pero una en pasado perfecto y la otra en pasado simple. Pasado simple. Okay. Ya mismo me regala un minutico para. No, ya mismo. Ay, Right teacher. now. Teacher, que malas conmigo. I go to the park. Sí, sí están pasados, sí, no. I went. I went the park, but I have, ¿cómo se dice llover? Rain. O llovió. No, había llovido, porque estamos hablando del pasado perfecto. Exactamente, por eso exactamente. Había I llovido. had rain. I had went all the night. It had rain. Okay, yes. Okay, good. Good job, Juan. Try to include the adverbs of frequency. Más adverbios y correctos, pero ajá, rapidita la vaina. Okay, so this is the last activity. This is the activity of assessment, okay? So in this part, tú vas a escoger dos eventos de acá. Espérate que se me bajó esto, no se está viendo completo. Vas a escoger 2 eventos y vas a completarlos usando pasado simple y pasado perfecto. Entonces, ¿cuál escoges? Escojo una mandarina, perdón. ¿Cómo podría decirle? ¿Dónde está la muchacha como en candela? No sé. La primera es donde están esquiando, la segunda es cuando está el muchacho con el carro. Bueno, entonces sería la tercera y la tercera y la última. Okay. So you have 5 minutes to organize the sentences of our ideas. Ya tienes un minuto para organizar.
Solo Yo quiero un minuto. Sí, Un solo un minutico. minuto. Bueno, voy a ser generosa, te voy a dar 2 minutitos. 2 minutos para organizar ideas, ¿listo? Qué humilde. Pero es que la idea es que tú no copies todo. La idea es que tú también pongas te pongas a pensar y ¿sí me entiendes? Para que, Sí, que sea rápido. puedas desarrollar ese tema de una manera más, te podría decir improvisada, no tan planeada. ¿Listo? Entonces tienes 2 minutos. Let's go. Ok. Okay, Juan. Let's start with the activity. No termina la última, un momentito. Ya terminó la primera, pero la última no. La larguita. ¿Te falta mucho para la última? Es que estoy viendo los verbos en pasado. 30 No, segundos. ¿Listo? Wanted, beside. Okay, Juan. Let's start with the activity. Sí, vamos a darle. Dio miedo. Okay. So let's start, Juan. ¿Se lo leo con lo que puse o enseguida digo lo que puse? Dime y yo voy llenando aquí, yo voy completando. Met, ahí puse met. Pero y ok, met. I think is met. Pero léeme todo el texto. Bueno, completemos. Por que eso, todo el por texto. eso le pregunté, pues completo el texto primero. Mommy very happy now because last year she met a guy called Peter. He, aquí qué fue lo que puse, aquí creo que puse Beam. ¿Cuál sería? He had been, sí, creo que sí. Had been to Hawaii many times before. Okay, Juan, okay, good. Let's continue with the next. John and Mila decide an Australian, and they Aquí me dijiste cuál, no te escuché. beside. Visited, yes. Sí, creo que sí está bien dicho.
and Australia, and they wanted. No. Sí. Wanted to see the coral reef because they seen so many films about it. Mila, aquí creo que es South, not South. ¿Ahí cuál sería? ¿Ah? ¿Cuál sería aquí? Not South. Pero ninguno me has metido pasado perfecto, ¿no? Eso es lo que estoy viendo, no sé cuál es aquí, cuál es el pasado perfecto. Creo que aquí le viene el pasado perfecto. Mila, antes, Mila hadn't saw, no, ahí sí era el pasado. Had not saw or seen. ¿Cuál es el correct? Saw o seen. So, I think so. Bueno. Yo anoto, ahorita hacemos correcciones, ¿ok? Sí. And the last? So many animals before she never died. So deep. I don't know. Si no sé, never died. Eso sí, no lo conozco. ¿Cuál usamos never? ¿Con cuál usamos never? Ahí está la pista. Sí, nunca. Una afirmación. Ella nunca. Pero es que ¿con no cuál se significa... usa? ¿Con cuál tiempo se usa? ¿Con cuál tiempo lo estamos viendo en estos momentos que se está usando? Has. Con pasado. Had. Never. ¿Encontraste el participio pasado de did? No sé, no lo busqué, no sé qué significa. Dove. Eso es zambullirse. Okay? Okay, so the first exercise is yes, met, have been, good. And the next exercise is visited, wanted. Aquí tenías had seen. Mira que incluiste el verbo en participio pasado, pero no incluiste el had. Okay. Had. Mila had not so es el pasado, entonces está mal, ahí debes usar sí. Okay. So many animals before she had never dove, so did. Okay. Could you read this test, please? ¿Podrías leerme los dos textos? Okay. Mary is very happy now because last year she met a guy called Peter. He had been to Hawaii many times before. Good. John and Mila visited Australia and they wanted to see the coral reef because they had seen so many films about it. Mila had not seen so many animals before. She had never dove so deep. Okay, good. The pronunciation or visited is visited. Visited. And wanted. Wanted. Okay, the red in general is good. Okay, Juan, this is the end of the class. Thank you for attending the class, the English class, and your participation. And I hope that you could understand this topic. Espero que hayas podido entender el tema. ¿Sí entendiste? ¿Tienes más claro? Sí, sí lo capté un poquito más rápido. Okay. Ya que puso bastante ejemplo y me fue más. Lo que me encantó es donde hablaban en español y en inglés. Sí, o sea, por eso ponían el ejemplo, de incluir para que colocaban el ejemplo en español y también en inglés. Para que lo puedan entender mejor. Sí. Okay, Juan, thanks. Bye bye. See you in the next class. Thank you. Chaito.